Y hay más información porque la justicia podría citar por la fuerza pública a Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, que recordemos en algún momento había manifestado que tiene mucha información sobre la inundación del 2 de abril de 2013 aquí en la ciudad de La Plata y que la cifra de víctimas fatales podía ascender a 360. Fue justamente citado por la justicia para que explique sus dichos en 2 oportunidades y no lo hizo. Ahora lo que ha dicho el juez en el contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, es que se lo podría citar por la fuerza pública. Diego Sánchez, con todos los detalles con relación a esto. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Natalia? Y la verdad que es una nueva posibilidad que está analizando en estos momentos la Justicia Contencioso Administrativa número 1 de La Plata. El doctor Luis Arias, a cargo de la investigación sobre la cantidad de víctimas fatales de la inundación del 2 de abril, analiza por estas horas la posibilidad de citar por la fuerza pública a Gustavo Pose. ¿Por qué? Recordemos que el 3 de abril, al día siguiente de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, desde el Consejo Deliberante, en la apertura de sesiones, el intendente de San Isidro dijo que los que estamos en política tenemos información de que en la inundación de La Plata murieron 360 personas. Y justificó, dijo que hay un ocultamiento por parte de organismos y de gente relacionada a la provincia de Buenos Aires porque de superar la cantidad de 100 de muertes sobre la tragedia, la provincia sería intervenible al ser dictada la catástrofe nacional en el territorio bonaerense. Con esas palabras argumentó desde el Consejo Deliberante el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, su versión sobre 360 muertes. Una afirmación que después no se preocupó en sostener frente a la justicia. Recordemos que desde ese momento, en abril hasta ahora, hubo varias citaciones por parte del juez Luis Arias en las que le exigió que explicara sus dichos y ahondara en los detalles, teniendo en cuenta que se trata de un hecho bastante doloroso para la comunidad platense. Hay que sostener lo que de alguna manera se dice frente a un ámbito tan institucional como es el Consejo Deliberante en la justicia. Sí, además tratándose de expresiones realizadas en un ámbito institucional por un funcionario público, digamos. No es lo mismo que si cualquier otra persona hablara de más cantidad de víctimas fatales, que de hecho han aparecido versiones, pero la responsabilidad institucional de un funcionario público es mucho mayor y por lo tanto una irresponsabilidad manifiesta la del intendente de San Isidro de no dar ningún tipo de explicación después de haber dicho lo que dijo Diego. Es cierto lo que marcás, Natalia, porque por un lado hay que tener en cuenta que se mantuvo de alguna manera indiferente a todos los pedidos que hizo Arias para poder explicar sobre este tema, pero además, y es muy llamativo, estas declaraciones de Gustavo Pose sobre la cantidad de muertes se hizo pocos días después que, mediante una sentencia, el juez Luis Arias determinara que en la inundación hubo 89 muertes y 17 casos dudosos. O sea que esta declaración de él también de alguna manera contraría o busca deslegitimar una causa judicial que tuvo un trabajo muy importante en el último año, con lo cual la polémica es aún muy grande y de alguna manera se requiere necesariamente explicaciones acerca de qué es lo que dijo, qué es lo que quiso decir y de alguna manera cómo lo puede sostener. Claro, sin duda. Vamos a escuchar la palabra, Diego, de justamente el juez en el contencioso administrativo Luis Arias al hacer esta aclaración del pedido de presentación a aclarar las cosas que se ha hecho. En la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, él planteó que en La Plata en realidad fueron 360 las víctimas, que todos sabían en los distintos ámbitos políticos. Bueno, queremos que nos aclare eso, de dónde obtuvo la información. No nosotros, sino las partes que están en el proceso nos han requerido que lo citemos y ahora se nos ha pedido también que lo hagamos a través de la fuerza pública, debido a sus incomparecencias. Lo estamos analizando, en los próximos días vamos a tener novedades. Lo hemos citado 3 veces y no se ha presentado. Digamos, no necesita siquiera presentarse personalmente, puede comparecer por escrito, puede contestar las preguntas por escrito que nosotros ya le hemos formulado. Pero llama la atención que no lo haga una persona
que tiene responsabilidad pública, porque si tiene información respecto de las víctimas de la inundación y no las aporta a la justicia, realmente es una actitud reprochable. Y si ha dicho esto sin ningún tipo de fundamentos o pruebas, también es una actitud reprochable. De modo que yo creo que lo más conveniente es que aclare esta situación y que, digamos, no sirva de especulación en una cuestión tan sensible para todos los platenses. Bien, ahí estaba la palabra del juez Luis Arias y de alguna manera para que entendamos, la fuerza pública sería nada más y nada menos que citar al intendente Gustavo Posse, bien digo, por la propia policía, que vaya directamente a interpelarlo y a llevarlo a que declare. ¿Algo así, Diego? Así es un mecanismo que aún no está del todo aceitado, ni se sabe cómo se realizará. Hay que tener en cuenta que por ahora es una posibilidad, es un análisis que está realizando la justicia, sí. Pero recordemos que la policía es un auxiliar de la justicia y por lo tanto, si se requiere su presencia de alguna vez para poder determinar con cierta claridad qué es lo que quiso decir el intendente en esa oportunidad, se tendrá que hacer de esta manera. Una cuestión importante para resaltar es que el intendente Gustavo Posse vendrá mañana a La Plata, es la segunda visita que realiza en pocos días. Habrá que ver si se toma el tiempo y si es que lo tiene como para poder acercarse a la justicia y de alguna manera responder los diferentes cuestionamientos que le realizó en su momento el juez en el contencioso administrativo Luis Arias sobre sus afirmaciones, nada más y nada menos, que entre otras cosas tiene que explicar cómo es que llegó a esa cifra, si es que hubo orden por parte de algunos organismos públicos o privados de ocultar información y sobre todo y lo más importante, teniendo en cuenta la gravedad de los dichos, es cuál habría sido el destino final de esa cantidad de cadáveres que él contabilizó, claro, que se excede y por mucho a la determinada por el propio Arias en su sentencia judicial. Sí, por el propio Arias y por el gobierno también. Recordemos, estamos hablando de una cifra muy diferente de víctimas fatales como consecuencia de la inundación y que, como vos decías, esclarece o deja por sentado un mal accionar del gobierno de la provincia, un ocultamiento deliberado que el gobierno de la provincia luego desmintió de las cifras de víctimas fatales, además de una investigación irregular. Él habla también de que tiene una investigación realizada al respecto. Digamos, bueno, sería útil que en algún momento lo explique, Diego. También sería bueno que explique, porque él cuando se refiere a este hecho dijo: los que estamos en política tenemos cierta información y la información que nos dan es que hubo 360 personas muertas. De esa manera sería necesario que explique a quiénes se refieren con los que estamos en política. Por último, y para terminar, teniendo en cuenta de la polémica que implica esto, es que la última vez que vino Posse a La Plata, el 29 de agosto, dio una charla en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, donde se refirió a las inundaciones de La Plata, mostró su trabajo sobre obras hidráulicas, pero no dijo nada de estas afirmaciones. Es más, se limitó a decir que desde su municipio se puede y se pretende colaborar con todo lo que es el accionar de las organizaciones civiles en pos del esclarecimiento de lo que ha ocurrido el 2 de abril en la ciudad de La Plata. Bueno, parece que se olvidó. Vino a la ciudad de La Plata y se olvidó lo que había dicho, fue al pasar. No Mañana tiene una nueva oportunidad, si se quiere, para redimirse y de alguna vez esclarecer qué es lo que ha querido decir. Bien, bien, Diego. Bueno, como siempre, muy completo tu informe. Te esperamos la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.